vamos a dar comienzo al sumario de hoy, por así decirlo, y es que tenemos dos grandes noticias, dos grandes temas de análisis. Ya sabéis que esta semana hemos seguido muchas otras noticias hablando estos días sobre la crisis de Nagorno-Karabaj, la crisis del Sahel y alguna actualización sobre la crisis de Haití o la crisis entre Polonia y Ucrania. Bueno, hoy traemos la crisis entre la India y Canadá, porque como veis parece que no dejan de surgir crisis políticas, en este caso internacionales por el mundo, así como un posible acuerdo que también podría derivar en crisis y que es por donde vamos a comenzar, que es ese acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Sabéis, como antecedente, tenemos nuestro repaso de los acuerdos de Abrams, que lo hemos seguido tanto en Descifrando la Guerra como con mucho detalle, en la página web, en los libros. En el libro de La pugna por el nuevo orden internacional tenemos hasta un gráfico, un mapa en el que se ve todos los países que habían ido dando pasos hacia la normalización de sus relaciones con Israel y en qué grado se había producido. Tanto los que habían dado una normalización completa, teníamos a Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, aunque Sudán la hizo por otros motivos, ¿no? Y también Kosovo, aunque ya sabéis que Kosovo tiene otra dinámica. Y por otro lado tenemos a los que estaban dando pasos. Hace unas semanas os comentamos las negociaciones supuestamente secretas que Israel habría estado teniendo con Libia y con Somalia. Pero el gran acuerdo desde la era Trump era el pendiente con Arabia Saudí. Hasta ahora el problema en el camino era la cuestión palestina. Así que Ángel, que tenía mucho material guardado y que ya adelantamos un poquito en la maratón, nos va a completar en qué consiste este posible mega acuerdo, qué pasos se están dando y qué consecuencias internas podría haber. Porque ya hay voces en Israel que bueno, la cuestión palestina la ponen como línea roja, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, has situado bastante bien a la audiencia, entonces ahora podemos entrar dentro de ese contexto, ¿no? En qué consiste este acuerdo y lo primero que me gustaría decir es la importancia del mismo, ¿no? Este acuerdo es el más importante de todos y sería el que tendría una significación histórica más grande desde los acuerdos entre Egipto e Israel, que fue el primer país del mundo árabe que reconoció al Estado de Israel. Y por eso mismo sería tan importante, porque sería toda un aumento de legitimidad y de influencia para Israel, porque el país que básicamente es el guardián de los lugares sagrados del Islam, ¿no? La Meca y Medina, reconocería al Estado judío de Israel. Y esto pues permitiría a Israel tanto llegar a otros países, porque dentro de ese acuerdo seguramente se incluiría que Arabia Saudí reconocería a Israel, pero junto con otra serie de países que ya se está discutiendo, y les permitiría pues tener un espacio mucho más grande, porque primero, por ejemplo, a nivel geográfico, podemos ver que Arabia Saudí, mm, a- por ejemplo, hace poco tiempo se estuvo hablando de la cuestión de las aerolíneas, y esto es algo bastante importante porque esquivar, por así decir, el territorio geográfico de Arabia Saudí dificulta bastante a las aerolíneas israelíes hacer los viajes, ¿no? Evidentemente, hacia Asia principalmente. Después, evidentemente, a nivel político y especialmente a nivel de cooperación militar, siendo que ambos países tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos y sería, por así decir, el principal aliado que podría constituirse de Israel en la región para esa ambiciada por parte de Estados Unidos entente árabe-israelí, que siempre ha querido crear como creación de una hegemonía estadounidense en la región, como estabilidad de esa posición de Estados Unidos que quiere mantener en lo que es el Golfo Pérsico principalmente. Entonces este acuerdo ayudaría a poner esas dinámicas en juego y crearía un frente mucho más claro contra Irán. Es verdad que Arabia Saudí ha estado haciendo movimientos, pero yo creo que precisamente esos movimientos que ha estado haciendo en relación de normalización con Irán tienen mucho que ver
a su vez con este acuerdo. Y entrando ahora vez en el acuerdo, vamos a empezar por partes, ¿no? En primer lugar, por los propios israelíes. Y comentabas la cuestión de Palestina. Y claro, Israel ahora mismo lo que busca principalmente, y además para este gobierno, es buscar esa legitimidad. El anterior gobierno sí que consiguió pues muchas normalizaciones, ¿no? Como habías comentado, parte de los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos más recientemente, Sudán. Entonces, este gobierno que tiene unas posiciones más extremistas dentro de esa crisis política interna que hay entre los dos principales sectores de la sociedad israelí, ha hecho que pues retroceda mucho en lo que es la diplomacia pública. Yo comentaba la cuestión de que Emiratos Árabes Unidos, Netanyahu quería visitar este país y no había podido. Y, sin embargo, el líder de la oposición sí que pudo visitarlo en medio de las protestas, en una situación muy crítica que hubo en primavera, en lo que fue, pues por así decir, un sopapo en la cara al gobierno de Netanyahu. Entonces, es muy importante para este gobierno, yo creo que es su principal objetivo conseguir ese acuerdo con Arabia Saudí, para recuperar su posición internacional y en buena medida creo que también se está jugando con la reforma judicial para conseguir a su vez este tipo de concesiones. Me explico. Es decir, la reforma judicial es lo que viene siendo el paquete de principal de este gobierno, que lo que trata es de avanzar en buena parte la anexión de Cisjordania, que es uno de los pocos territorios que le quedan a los palestinos. Y yo creo que, de cierto modo, él puede dar concesiones en la reforma judicial si a cambio consigue la normalización con Arabia Saudí. Entonces, puede ser perfectamente que veamos, estos próximos meses van a ser clave, que veamos una situación en la cual Israel, que está siendo ahora mismo el actual gobierno muy duro con la reforma judicial y está avanzando varias cuestiones en el legislativo para implementarla, puede ser que acepte dar concesiones al gobierno, a la oposición, perdona, y básicamente a Estados Unidos a cambio de conseguir esa normalización y conseguir un gran acuerdo en el cual acabe apartando a un lado a lo que son sus socios más extremistas, lo que viene a ser Ben Gvir y estos, y haga un pacto con la oposición en el cual al final se consiga lo que es el objetivo más importante para Israel, que es esa normalización con Arabia Saudí. Y en ese paquete, claro, está la cuestión de Palestina. Y evidentemente los socios de coalición de Netanyahu no quieren hacer ningún tipo de concesión ahí. Esto lo decía hace poco, ¿no? Ben Gvir, que es el líder de Poder Judío, uno de estos partidos más extremistas, que decía que él no iba a aceptar ningún tipo de acuerdo en el que hubiera concesiones a Palestina. Y Palestina, como tal, está por detrás de las negociaciones, de eso hablaremos después, Ujú. y claro, se está hablando de algunas cosas que pueden ceder en cuanto a territorios de control, etcétera, que, como decía, estos socios no van a aceptar. Entonces, necesariamente va a tener que bascular hacia la oposición. La oposición, yo creo que puede estar dispuesta a pactar porque ellos al final están interesados en el mismo proyecto que Netanyahu en ese sentido. Y ahí puede haber, seguramente podemos hablar de noviembre, diciembre, si se da pronto, porque al final también a Estados Unidos le interesa conseguir ese acuerdo. Podría haber ese anuncio, ese gran anuncio, y podría ser un paquete conjunto que cambia un poco el panorama político en Israel y haya concesiones, como decía, la reforma judicial a cambio de este gran acuerdo. Y ese sería, al final, el legado en buena parte de Netanyahu. Y es lo que él está buscando. Conseguir esa normalización para ser situado como el gran primer ministro, que además es el más longevo de la historia de Israel, que ha conseguido el acuerdo con Israel y a su vez, en ese acuerdo con Israel, con Arabia Saudí, perdona, habrá conseguido quizá también incluso otros 4 países. Y será lo más importante y creará ese frente común contra Irán. Entonces, aquí puede estar replanteando con este mega acuerdo un cambio en la situación de Oriente Medio bastante importante y un avance de las posiciones de ese entente árabo-israelí. No sé si tú Mm, quieres comentar algo. Yo Esta tengo sería la parte. alguna pregunta porque, vale, yo entiendo que igual que Emiratos Árabes fue la llave para Bahrein,
porque es un poco así la cosa como va a nivel exterior. Arabia Saudí probablemente facilitaría los contactos con otros muchos países árabes, como Kuwait, ¿no? O como Omán, países vecinos que tienen una relación, digamos, más mediadora a la que Arabia Saudí ha intentado sumarse desde el descalabro de Yemen, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien si esto iría automáticamente, porque sería probablemente algo más largo, pero el acuerdo que ha firmado Arabia Saudí con Irán, auspiciado por China, y la entrada en los BRICS y todo este tipo de pasos, hacen ver que a lo mejor Arabia Saudí lo que quiere es eso, diversificar no solo la economía, también las relaciones exteriores, ya no solo entre potencias, sino también en su propia región. Y hay una disputa por la influencia un poco significativa con Emiratos Árabes, que con Irán ahora mismo está en otro estadio. Entonces, que firme un acuerdo con Israel de normalización no necesariamente le tendría que enfrentar a Irán. ¿Que puede ser un objetivo de Israel? Sí. ¿De Estados Unidos? Quizá. Pero veo que van muchos procesos diplomáticos paralelos con distintos intereses. No necesariamente es política de reconfigurar bloques en Oriente Medio, ¿no? O sea, es que no sé si hay algún indicio por el que se plantea que pueda volver una enemistad más fuerte con Irán. Eso por un lado, ¿no? Y luego por el otro, la imposibilidad que ya hemos comentado muchas veces de Netanyahu de perder a Ben Gvir y a toda esta gente. Esto le presionaban por llevar a cabo reformas internas mucho más duras de las que estaba llevando a cabo y bueno, pues las ha acabado haciendo porque también le interesaba a él, incluso tensionando con los liberales y con las instituciones hasta el extremo, como para ahora perderles por no dar una concesión, por dar concesiones a Palestina. Entonces, ese acuerdo con Arabia Saudí, que tanto se ha retrasado por la cuestión palestina, ¿de verdad puede ocurrir sin concesiones a Palestina? ¿Y eso es tolerable para Netanyahu? O sea, son los dos temas que te planteo, ¿no? El de Irán y el de Palestina. Las concesiones a Palestina a mí me parecen totalmente aceptables en el sentido en el cual Israel al final lo que va a tratar es de mantener su posición dominante y hacer que Palestina esté controlada, como ha buscado siempre, mediante lo que es su colaboracionista en el control de la población palestina, que es la autoridad palestina. Entonces, en ese acuerdo, quien va a salir beneficiada y donde va a tener una mejor posición y lo que se busca con ello es reforzar la posición de la autoridad palestina, que no es más que el gendarme de Israel para controlar a la posible revuelta. Entonces, es verdad que los socios de Netanyahu quieren avanzar en las posiciones de la anexión de Cisjordania, anexión que ya es de facto, pero que ellos quieren que sea de jure, que deje de ser simplemente una ocupación militar y que sea un control civil pleno. Esa posibilidad y esa tensión va a seguir ahí. Pero la diferencia en buena parte entre los distintos sectores de Israel son quienes quieren hacerlo ya, sin esperar, imponiéndose, que son esos sectores de Ben Gvir, etcétera, poder judío, y los sectores que viene a representar Netanyahu y parte de esa oposición liberal, que no tienen problema realmente en la ocupación ni en el apartheid. Simplemente quieren que sea más gradual, más consensuado con sus socios y que no cree tantos problemas. Es decir, que haya una absorción en cierto sentido e incluso entre ciertos grupos que haya una integración de ciertos grupos de palestinos que sean favorables al Estado de Israel. Entonces, yo creo que, y Netanyahu lo ha demostrado durante su historia política, que él tiene el suficiente pragmatismo y mano suelta, por así decirlo, para realmente cambiar de un lado a otro, pactar con unos y con otros según le convenga para asegurar su posición política. Y si hace falta puede dejar a un lado a sus socios para conseguir ese acuerdo si la oposición a su vez le blinda. Y eso es realmente lo importante para él. Y las concesiones que se harán a Palestina en ese sentido no serán concesiones realmente muy sustantivas. Serán concesiones más a un sector, que es la autoridad palestina, que a los palestinos en su conjunto.
Y al final Netanyahu ya lo ha dicho y ya lo ha declarado anteriormente, ese busca reforzar la posición de la autoridad palestina porque es la que asegura el dominio de Israel sobre Palestina. Entonces, además es un acuerdo que también me gustaría decir que a nivel económico entre Israel y Arabia Saudí les puede repercutir muchos beneficios y puede crear unas sintonías, tanto financieras como tecnológicas, bastante importantes. Israel y Arabia Saudí, aunque, es decir, tienen ambos, por un lado, una compenetración bastante, que puede ser bastante importante, porque Arabia Saudí tiene un sector financiero muy potente y Israel tiene un sector tecnológico muy potente. Israel necesita inversiones y Arabia Saudí necesita diversificar su economía. Entonces ahí se puede crear un entente no solo en el sentido político y militar, sino también en el sentido económico entre ambos países. Y yo creo que eso se está empezando a configurar y ya hay iniciativas en ese sentido, aunque no haya relaciones formales. En relación con Irán, y claro, aquí vamos ya a la posición de Arabia Saudí, porque a Arabia Saudí le interesa este acuerdo y qué está haciendo para conseguir este acuerdo. Aquí lo principal me parece que es que la diversificación de Arabia Saudí y su reaproximamiento hacia Irán a través de China atiende a que Arabia Saudí ha visto que no puede depender solamente de Estados Unidos. Eso es completamente cierto. Y que China es un aliado muy importante para Arabia Saudí. Eso también. No es un aliado tan importante como Estados Unidos, pero ahí hay una asociación que está creciendo y que en el futuro va a seguir teniendo un peso muy significativo. Primero por ser un cliente energético para Arabia Saudí y segundo por inversiones. Y el peso que en general va a tener China como nuevo ejército con unas capacidades similares pues eso, a una gran potencia como Estados Unidos. Ahora, en relación con Irán, yo creo que Arabia Saudí realmente no tiene mucho que ganar ahí, en el sentido de que realmente no busca tener una buena relación con Irán, sino que es una reaproximación como que ven necesaria en el contexto de ese congelamiento de las relaciones con Estados Unidos. Es decir, en 2018 tuvimos la crisis por el tema de Jamal Khashoggi, ¿no? El periodista que se cargaron en la embajada saudí de Estambul. Estambul o Ankara, no recuerdo ahora. En Estambul creo que fue. Vale. Y la cuestión es que, claro, Irán, por esa cuestión, por un lado, de que Estados Unidos no aprobaba nuevos paquetes de armamento a Arabia Saudí, porque el Congreso, controlado por los demócratas, ahora aunque controlado por los republicanos, el Senado a su vez está controlado por los demócratas, igualmente hay mucha oposición, ¿no? Y hay mucha controversia con Arabia Saudí. Y después la cuestión de lo que ocurrió en 2019, creo que fue, con la crisis del ataque que hicieron supuestamente los Houthis y que culparon a Irán sobre las refinerías y bueno, estas de extracción de petróleo, ¿no? Sí, De Arabia Saudí, los oleoductos que no en se la sabe zona. tampoco muy bien si fueron los hutis y acusaron a Irán o si fue Irán y acusaron a los hutíes, ¿no? Porque al final depende un poco de a quién creas. Bueno, yo creo que en principio yo creo que está por las características de la operación y por la dificultad que conllevaba, yo diría que fue Irán. Otra cosa es que evidentemente utilizaron apoyo de otras fuerzas y no lo hicieron directamente quizá desde territorio iraní, sino que se habla, por ejemplo, que se utilizó territorio iraquí. Pero por las características de una operación tan importante y el gran daño que hicieron a Arabia Saudí en ese ataque, a mí me parece que ahí demostraron pues, la capacidad que tiene Irán de utilizar esa zona gris, esos medios no estatales, ¿no? Aparentemente, para atacar sin recibir una culpabilidad directa ni poder ser responsabilizado, ¿no? Ahora, en ese ataque lo que se muestra es la vulnerabilidad que tenía Arabia Saudí y que Estados Unidos no estaba dispuesto a ir con todo, no estaba dispuesto a defenderles. Y que en ese sentido todos estaban expuestos. Entonces, desde ese momento, esas dos circunstancias, la cuestión de Yamal Khashoggi y el bloqueo de los paquetes militares en el Congreso estadounidense,
y la vulnerabilidad frente a Irán, pues ellos prefieren recuperar los lazos y empezar una serie de negociaciones que terminan en este año con la mediación de China para restablecer las relaciones. Ahora, esas relaciones pueden ir más allá que simplemente un entendimiento diplomático. Pueden ir a lo que realmente importa, la médula de unas relaciones que establecen un lazo fuerte, como pueden ser inversiones económicas, acuerdos en otros escenarios. No, como estamos viendo, no, porque directamente Irán está súper sancionado y no puede haber inversiones, no puede haber una sincronización de relaciones económicas y entre personas, que es lo que sería los cimientos de una verdadera relación entre ambos países. Y en buena parte también porque Irán y Arabia Saudí realmente geopolíticamente tienen una confrontación de fondo y que por lo tanto tienen agendas distintas, aunque puedan entenderse, aunque puedan establecer lazos y puedan recuperar las relaciones. Entonces, a mi modo de ver, todo esto que está haciendo Arabia Saudí es, por un lado, sí, un intento de tener un seguro, de diversificar sus relaciones, pero a su vez también atiende a que Arabia Saudí está buscando llamar la atención a Estados Unidos. Está intentando decirle a Estados Unidos, si realmente no nos apoyáis con lo que nosotros queremos, pues cambiaremos nuestra orientación. Y Estados Unidos se está dando cuenta, Estados Unidos ha tenido, además en el contexto de la guerra de Ucrania y con el tema de la crisis del petróleo, al final ha tenido que vaciar sus reservas estratégicas de petróleo y ha tenido que suplicar a la OPEP que cambien sus políticas, ¿no? Para que no suba tanto el precio y no se beneficie a Rusia, y pidiéndoles que aumente la producción de petróleo. Y entonces Estados Unidos ve que necesita necesariamente llegar a un acuerdo con Arabia Saudí. Y entonces Arabia Saudí está aprovechando esa situación, a la vez que evidentemente, por ejemplo, se unen a los BRICS, como decías, porque necesita esas inversiones financieras y sabe que Occidente únicamente no se las puede dar. Necesita esa alianza con los países en desarrollo, los países alternativos, que son también potencias financieras, pues principalmente China. Y los BRICS es una opción en ese sentido, porque los BRICS pues, van a crear todas unas estructuras financieras propias y además tiene mucho miedo a las sanciones. Arabia Saudí ve que lo que le han hecho a Rusia y eso evidentemente son señales de alarma. Arabia Saudí tiene muchas inversiones en mercados estadounidenses, en bancos estadounidenses. Sabe que le pueden hacer lo mismo que le hicieron a Rusia si de repente se convierte en el paria, ¿no? Entonces, ellos necesariamente buscan tener otras opciones, otros lugares donde poner sus huevos, otros nidos. Ahora, todo esto le ha servido, como decía, para llamar la atención de Estados Unidos y conseguir que Estados Unidos se sienta a negociar con Arabia Saudí y acepte ceder en lo que están pidiendo. ¿Y qué están pidiendo? Pues principalmente un acuerdo de defensa tipo OTAN, es decir, artículo 5, que permita a Arabia Saudí tener un acuerdo de mutua defensa con Estados Unidos en el caso de que se vuelva a producir un ataque como el de 2019, realmente Estados Unidos responda. Y Estados Unidos apoya a Arabia Saudí en posibles respuestas a un ataque como ese de Irán. Eso es el principal objetivo, pero también pues se busca, por ejemplo, y esta es una cuestión que está bastante discutida, un acuerdo sobre cooperación en uranio, ¿no? Para producción de energía nuclear. Eh, Arabia Saudí tiene reservas de uranio importantes, pero no tiene una industria, ¿no? Nuclear propia y necesita desarrollarla. Y por eso necesita apoyo de Estados Unidos, necesita centrifugadoras, necesita material para saber cómo enriquecer, necesita toda una serie de conocimientos, ¿no? Y de apoyo en construcción de infraestructura, etcétera. Y claro, ¿cuál es el objetivo de eso también? El objetivo, y esto lo ha declarado Bin Salman en una entrevista muy reciente, es que puedan producir un arma nuclear en caso de que Irán haga lo mismo. Al menos eso es como lo han declarado. Si Irán tiene una bomba nuclear, nosotros también. Entonces, esa es otra parte del paquete que se está discutiendo, ¿no? Que Arabia Saudí tenga una industria nuclear y, como también está haciendo con China, tener misiles balísticos intercontinentales para a su vez poder armarlos como más nucleares en una situación de crisis nuclear, en una situación en la cual haya una carrera y que efectivamente Irán acabe teniendo armas nucleares. Porque esa es otra cuestión de fondo, el acuerdo nuclear con Irán, que está en el aire realmente.
Entonces, pues eso, a mi modo de Sí. ver, Arabia Saudí está consiguiendo a través de esa presión con esos otros socios hacer que Estados Unidos acepte sus demandas. O sea, el tema nuclear es verdad que lo hemos dado por congelado ya durante año y medio, por lo menos, pero ahora pues surge algún indicio de que se podría dar un descongelamiento. Bueno, habrá que verlo. Yo, con respecto al tema de Arabia Saudí, es verdad que he visto intenciones de crear una estructura de defensa, pero bilateral, ¿no? Como lo que planteas con Estados Unidos, que sería muy importante y que creo que es como la principal ventaja que obtendría, igual que en realidad todos estos países que normalizan relaciones con Israel, lo que quieren es conseguir concesiones de Estados Unidos, no necesariamente de Israel, que es una normalización, pero ya hay relaciones. De hecho, ahora mismo el ministro de Turismo no se supone que está viajando por primera vez a Arabia Saudí, a una feria de turismo o algo así, me parece. Sí, es una feria internacional que se va haciendo en distintos países. Este año era en Arabia Saudí. Y bueno, se había hablado mucho de que los saudíes no iban a permitir la entrada del israelí. Eso se dijo a principios de año, pero al final han dado el permiso, lo que significa que realmente las conversaciones están avanzando. Sí, y además esas fechas que planteas, las de final de año, son las mismas que hemos escuchado alguna vez. O sea, no me sorprendería Claro, que para noviembre o diciembre, como tú dices, pudiera estar tratándose el tema seriamente con la visita a Estados Unidos. claro, Netanyahu está buscando una visita, igual que con el tema de Emiratos, a Estados Unidos, porque le daría legitimidad de cara al público interno, ¿no? En medio de la crisis política. Él quería ir a la Casa Blanca y realmente sentarse con Joe Biden ahí, pero no pudo. No le invitaron a la Casa Blanca. Solo se pudo ver con Joe Biden dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, en los márgenes. Claro. Entonces, lo que se hablaba desde la Casa Blanca era de la posibilidad de que él visitara Washington en noviembre, diciembre. Y esas fechas tentativas dan a entender que quizás cuando pueda haber un acuerdo. Y la relación es verdad que con Israel y con Arabia Saudí, en los dos casos, es estratégica para Estados Unidos, pero es un poco más tirante, evidentemente, que la administración Trump. Y esto pues serviría absolutamente para volver a traer a Arabia Saudí al redil estadounidense de una manera un poco más consolidada, porque sigue siendo un país diversificándose, no creo que sea algo cerrado como en Occidente, pero atraerle mucho más, incluso con una administración demócrata, con lo cual imaginemos lo que podría pasar con una administración republicana si Biden consigue este acuerdo. Sería, desde luego, muy fuerte, ¿no?, para Arabia Saudí. Ahora, yo tenía entendido que ya había iniciado pasos de cooperación energética clave con China. No sé si también era Emiratos Árabes el que lo había iniciado, pero el tema del desarrollo de energía nuclear como proyecto de En futuro. Emiratos habían abierto la primera planta de energía nuclear en Oriente Medio desde que Irak perdiera las suyas. Es decir, a nivel de infraestructura civil. Pero Emiratos Árabes lo estaba haciendo en cooperación con China y esa cooperación creo que querían ampliarla a Arabia Saudí, pero claro, no tengo idea de si era con intenciones también de cooperación nuclear o si esto lo va a buscar con Estados Unidos precisamente porque, bueno, si Irán tiene armas nucleares y Emiratos Árabes consigue energía nuclear de uso civil, Arabia Saudí no puede quedarse fuera de la competición con las potencias regionales, ¿no? Y Sí. luego lo último, lo que has comentado de Palestina. Entiendo el punto, pero si tiene que haber una cesión sí o sí con Arabia Saudí y no le basta solo con las garantías dadas por Estados Unidos a Arabia Saudí, por mucho que el objetivo de fondo sea la anexión formal, ¿qué clase de cesión se puede dar a Palestina que pueda consolidar un Estado palestino de alguna manera? Porque no creo que estemos en el escenario en el que Arabia Saudí pretenda consolidar definitivamente un Estado palestino independiente, ya que ni siquiera No, no Estados estamos Unidos hablando. pudo. Estados Unidos no, con su propuesta, la de Trump, propuso un Estado independiente, aunque subordinado en áreas clave, y aún así no funcionó la idea, ¿no? Con lo cual ahora plantearnos esto puede ser nada más que un gesto. Entonces, tiene que darse tal gesto. Si no va a ser algo de tal calado, ¿cómo puede ser que Ben Gvir y la coalición, que es súper frágil, acepte eso? Porque
me están poniendo ya las líneas rojas. Entonces yo ahí veo todavía la contradicción. Claro, es decir, yo lo que digo es que no creo que en ese acuerdo entre Arabia Saudí e Israel, si se dan las concesiones que se están hablando a Palestina, la coalición vaya a mantenerse en pie. Ahora, ahí está la cuestión de que para que ese acuerdo simplemente se lleve a cabo, Netanyahu solo necesita el apoyo de la oposición. Y la oposición va a estar dispuesta a apoyar a Netanyahu si hay ese acuerdo sobre la mesa. Y si Estados Unidos presiona. Eso sí de sencillo. Ahora, ¿qué concesiones son? Pues estamos hablando, por ejemplo, de que Palestina estaba pidiendo más o menos como un lugar en la mesa eh, y están pidiendo un cambio del estatus del área C, que es el área donde Israel tiene el control total, ¿vale? Y también del área B, que es donde hay un control mixto. Control civil de autoridad palestina y control militar o de seguridad de Israel. Entonces, lo que estaban hablando era que hubiera una serie de cambios en los cuales la autoridad palestina tuviera más poderes en esas áreas, básicamente. Después también Suena se estaba. bastante cosmético, ¿no? O sea, suena simbólico más que otra cosa, porque la autoridad palestina, además de no estar renovada, ya ha pactado con Israel muchísimas veces el control de un territorio ocupado de facto. Sí, y además que, por ejemplo, en el área A, donde se supone que la autoridad palestina tiene control total tanto de seguridad como civil, por ejemplo, Jenin, este Ujú. año pues han enviado como 3 operaciones militares en Jenin por parte de Israel y es un sitio donde se supone que las fuerzas de seguridad israelíes no deberían de tener ningún tipo de presencia, no deberían de entrar. Pero Israel, como siempre, hace lo que le viene en gana. Entonces, Ujú. sí, seguramente podía ser, en cierto sentido, bastante cosmético. Pero es verdad que, por ejemplo, si hubiera cambios en el área C, es muy seguro que se vieran muchas protestas y mucha negativa por parte de sectores de los colonos, ¿no? Vale, Porque son zonas entiendo donde viven los que colonos. igual la negociación puede ir más por el área B. Sí, sí. Ahí es donde más concesiones puede hacer. El tema, evidentemente, está en que en tanto que Israel hace concesiones en esas áreas, por ejemplo, en seguridad, pues tiene un control menos directo. Y por lo tanto tiene menos capacidad, al menos directa, aunque después pueda violarla, pero ya tiene que dar ese paso de violar algo que ha firmado, eh, pues sobre esos territorios y para hacer redadas, ¿no? Y para controlar, pues, zonas de militancia, por ejemplo, ¿no? Otra parte del acuerdo sería que Arabia Saudí abriera un consulado en Jerusalén, un consulado para Palestina. Pues esto es una cuestión que, pues evidentemente, a Israel normalmente no quiere porque considera que toda Jerusalén es suya, entonces no quiere que haya un consulado de representación de Palestina. Arabia Saudí ha movido recientemente eh, algunas de estas cuestiones, por ejemplo, haciendo que su embajadora en Jerusalén, en Jordania, sea representante también de Palestina, que es como una señal de ese mover hacia Jerusalén. También se quería que Estados Unidos abriera ese consulado en Jerusalén, que esto es algo que prometieron ya hace tiempo, pero que no lo han hecho porque no le han dado el permiso a Israel. Entonces también sería una posible concesión. Y, y que se den pasos para el reconocimiento de Palestina como miembro de la ONU. Pero ni siquiera es como reconocimiento como tal, sino que hablan de que se dieran pasos o una hoja de ruta. Sí, porque eso sería reconocer la independencia formal y no sé, me parece que es bastante complicado que se Eh, dé todo esto. Otra cuestión pues que sería también importante para la autoridad palestina es que Arabia Saudí volviera a financiar eh, pues a sus despensas, ¿no? Ujú. Que es algo que desde hace varios años pues cortaron el grifo. Realmente no son cuestiones de grandísimo calado, podríamos decir realmente. Ya vemos con lo que se conforma la autoridad palestina, pero sería más o menos lo que está sobre la mesa, ¿no? Sí, que al menos Lo la que, reacción de Palestina sea sacar algo, aunque sea migajas, dentro claro, es de una decir, ocupación y no reaccionar como con Emiratos Árabes, exactamente. airados y quemando las fotos de Mohammed bin Zayed. Claro, es decir, la autoridad palestina ha visto que no puede sacar mucho de protestar y como que es como inevitable de cierta manera que sus aliados ya les da igual Palestina, más allá de lo simbólico.
y que prefieren tener una posición dialogante, sacar concesiones que les beneficien a ellos, a estos sectores que gobiernan en nombre de Israel los territorios palestinos, y pues al menos pues eso, conseguir, por ejemplo, los fondos de Arabia Saudí, etcétera. Lo que ha dicho sin duda Netanyahu, por lo que parece a Biden en esa reunión en Nueva York, ha sido que los palestinos no tengan poder de veto en el acuerdo. Es decir, que no tengan ningún tipo de poder de decisión real sobre el contenido, sino que simplemente pues estén ahí Bueno, como yo veo que tercera parte. los convidados de piedra van a acabar aceptando lo que se les proponga, porque dentro de la situación en la que me estás planteando, veo que está la situación muy vendida ya de antemano y que están pues a sacar algo de una cosa que podrían no sacar nada, como en el caso de Emiratos Árabes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé si queda algún detallito por comentar o podemos pasar al otro asunto, Ángel. Queda la cuestión de la posición de Estados Unidos y Vale. ahí simplemente decir, bueno, ya hemos explicado realmente por qué le interesa a Estados Unidos el acuerdo, pero en este sentido pues está la cuestión que hablabas de bipartidista, ¿no? Y aquí lo que se habla es de que hay presiones por parte de sectores republicanos para conseguir que Trump dé su bendición al acuerdo. Porque básicamente el acuerdo necesitaría que el Senado aprobara ese acuerdo de defensa, ¿no? Los acuerdos de defensa, o sea, las alianzas militares, como las de la OTAN, tienen que pasar por el Senado, tienen que ser aprobadas por ahí, igual que una declaración de guerra, etcétera. Entonces, realmente Arabia Saudí quiere eso, que sea no por ejemplo como el acuerdo de Irán, que es un acuerdo presidencial y que solo tiene el visto bueno del presidente y si otro presidente quiere lo rompe, ¿no? Arabia Saudí lo que quiere es un acuerdo que Con tenga garantías. una garantía plena y que un presidente a otro, una administración a otra no puedan romperlo, sino Es que que al sea... final le van a dar la razón porque es lo que criticaba, bueno, el propio Blinken creo que fue el que dijo a Irán que no podían dar garantías del acuerdo de que se fuera a respetar con otras administraciones porque tenían el hándicap de ser una democracia, ¿no? Como si fuera algo negativo, porque sonó completamente así de cara a Irán y entonces Arabia Saudí e Irán ahora ya quieren garantías de que porque haya turnismo en el poder no venga el siguiente y lo tumbe. No hay una estabilidad en la toma de decisiones estratégicas en un país tan dividido como Estados Unidos. Por eso es clave lo que dices, ¿no? Claro, y es que además los que son críticos con Arabia Saudí sobre todo son sectores demócratas, que con el tema de Khashoggi, ¿no? Perdona. Uh-huh. En el tema de Khashoggi, pues hablaron incluso de romper relaciones, de sanciones, ¿no? Y ahí es donde está el mayor problema para Biden si quiere conseguir un acuerdo. Necesita el apoyo de los republicanos, seguramente. Y claro, pues ahí está, por ejemplo, Mitch McConnell, que es el que lleva exteriores por parte de los republicanos y que ha viajado a Arabia Saudí recientemente, que parece que está haciendo lobby, ¿no? Hay un poco de cabildeo y quiere el apoyo de Trump para el acuerdo y conseguir pues que los republicanos en este sentido se unan al presidente Biden y conseguir ese gran acuerdo entre Arabia Saudí e Israel. Y como se lo están vendiendo es el rollo de que forma parte de los acuerdos de Abraham y que por lo tanto es una extensión del legado de Trump. Y en ese sentido, pues también tenemos a gente del entorno de la familia Trump, como Jared Kushner, ¿no? Que siempre ha sido un importante lobista en favor de Israel en Arabia Saudí. Él fue uno de los arquitectos de esa política hacia Arabia Saudí durante la administración Trump, de los acuerdos de Abraham. Y hay que recordar que el propio Kushner es de origen judío, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, además ha abierto la primera firma de capital privado entre Arabia Saudí e Israel. ¿No? Algo bastante significativo y que muestra esos movimientos que están haciendo hacia una mayor relación entre Israel y Arabia Saudí por parte de estos sectores. Y bueno, pues eso, no hay mucho más que decir. Como decía, el acuerdo también además podría incluir, según se rumorea, a Bangladesh, a Brunei y a Somalia. Eran los países que se están Uh-huh. hablando. Bueno, el tema de Somalia ya se había comentado, así que tiene sentido. Había esos contactos por detrás y había algunas disputas sobre cómo aproximarse a ello, ¿no?
Y bueno, pues sí, efectivamente, no sorprendería que haya más candidatos. Cada vez suenan más países, ¿no? Que vayan a dejar de lado la cuestión palestina para centrarse en el pragmatismo y para centrar el conflicto árabe-israelí en un conflicto palestino-israelí puro y sin sin mucho más recorrido, ¿no? Sí, básicamente. Creo que también, por ejemplo, Maldivas podría entrar en el paquete. Ujú. Sobre todo si se mantiene, yo creo, el gobierno pro-indio. Y bueno, esa es. Realmente, los próximos meses podría haber este gran acuerdo y esa es la situación.